Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián René García Herrero. Les vengo a presentar acerca de Maya. Soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Biomédica y Maya, ¿qué significa? Es Maya Inside Assistant. Es una plataforma web de visualización interactiva para el monitoreo de la calidad del aire, la cual desarrollé junto con la doctora Osiris Díaz Torres del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental. Muy bien, empecemos con esto. ¿Por qué Maya? El problema actual es que, según la OMS, el 99% de la población mundial respira aire que no debería de respirar, un aire con la calidad más baja de la recomendada. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que el problema no es ni regional, no es monetario, no es de países no es porque solo ocurra en países de desarrollo, es un problema universal y las consecuencias son bastante concretas. Como podemos ver, enfermedades respiratorias como el asma y el EPOC se agravan con la exposición crónica a partículas pequeñas a partículas pequeñas y a partículas grandes y enfermedades cardiovasculares, porque estas mismas partículas ultrafinas, pero las que son menores a 2.5 micrómetros, penetran el torrente sanguíneo y generan inflamación sistémica. Y más de 7 millones de muertes prematuras cada año son atribuidas directamente a la contaminación del aire. Entonces, uno de los mayores riesgos para la salud, según la OMS. Entonces, si el problema es tan masivo y tan documentado, ¿por qué sigue siendo un problema? Tecnológicamente, o bueno, en cuanto a la tecnología, creemos que no son los datos. Los datos existen, sin embargo, el impacto que se está dando con esos datos es insuficiente. Porque el problema no es la falta de datos para nada. Las redes de monitoreo existen, por ejemplo, EIRNA o la que usamos, tiene más de 2000 estaciones activas con actualizaciones horarias. ERA 5, que es del Centro Europeo de Pronósticos, tiene un análisis clínico desde 1940. Entonces los datos están. El problema es el flujo que se ve arriba. De los datos se va a una presentación aislada y eso nos conlleva a ningún impacto. Y las plataformas actuales son interfaces con las cuales una persona que no tenga ningún conocimiento no puede interactuar, porque te muestran valores como el PM2.5 en microgramos y sin ningún contexto, sin ninguna interpretación y sin ninguna conexión con lo que todos sabemos o con lo que todas las personas vivimos cotidianamente. Entonces un ciudadano promedio ve 34.4 de no sé qué y no sabe absolutamente nada. No sabe si puede salir a correr, si debe llevar cubrebocas o a sus hijos a la escuela, si debe abrir las ventanas de su casa. Entonces el dato está, pero no nos comunica nada. Maya nace exactamente para cerrar esa brecha, tomar el dato técnico ambiental y convertirlo en información clara, personalizada y accionable para cualquier persona sin importar su información. Aquí podemos ver un poco de la arquitectura e integración de los datos. Maya integra dos fuentes complementarias. Por un lado, la red ENA o de la EPA, de más de 2000 estaciones físicas de monitoreo, las cuales se encuentran en Estados Unidos. Actualmente este prototipo se ha desarrollado en Estados Unidos. Sin embargo, se están desarrollando otro prototipo, bueno, no otro prototipo, sino mejoras para integrar México e incluir también más países dentro de la página web. Entonces, el reino de la EPA tiene más de 2000 estaciones y tiene datos del PM2.5, del PM2.10, del monóxido de carbono y del dióxido de azufre. ¿Qué es esto de PM? Son partículas finas y partículas gruesas. La API tiene una autenticidad por clave y flags de control de calidad que nos permiten descartar lecturas defectuosas. Y por otro lado, ERA 5, que es del el Centro Europeo de Pronósticos, da un reanálisis climático global de quinta generación que nos da la temperatura, humedad y el viento. ¿Por qué estos datos? Porque la dispersión de contaminantes depende fuertemente de las condiciones meteorológicas. No es lo mismo un día seco y sin viento que uno en el que esté lloviendo y haga muchísimo viento. Toda esta información en una base de datos PostgreSQL que se gestiona mediante Supabase con una estructura georreferenciada, índice sobre la estación y el timestamp y una vista que devuelve siempre la lectura más reciente por estación. El frontend actualmente solo encuentra desplegado en Vercel y por esa parte es suficiente. Vamos a ver un poco más de Maya y cómo es que funciona Maya.
En la parte izquierda podemos ver el mapa 2D, y el cual es Maya en acción básicamente. El color de cada marcador sigue la escala estándar de la EPA. Verde para el Aqua y bueno, que es entre 0 y 50. Un amarillo moderado un amarillo es moderado. Un naranja es no saludable para grupos sensibles. Y un rojo no saludable y morado, bueno, morado y granate, ya no salgas. Si pueden ver el halo que sale de estos círculos, un halo semitransparente, tiene unos 20 kilómetros de radio y se implementó con el Circle de Livlit, con un radio de 20.000 metros y un filo opacity de 0.14. Es decorativo, claro que sí, pero también da contexto espacial para que el usuario tenga que hacer un zoom. Simplemente si él no encuentra una estación cerca, puede ver qué estaciones se encuentran cerca de él en este mapa interactivo. Aunque claro, siempre empieza con la estación que se encuentra más cerca de ti. Siempre. Entonces, el panel derecho usa la geolocalización API del navegador para detectar la posición del usuario y luego aplica la fórmula de Haberstein sobre las 2000 estaciones en el caché para encontrar la más cercana. En este caso tenemos un Aqua ID 102, el cual es bueno, y pues tenemos los otros datos que ya platicamos en la diapositiva anterior, por si cualquier persona es un poco más conocedora y quiere ver un poco más de qué se trata, ¿no? El PM 2.5, el O3, el PM10, o que ya sabe y quiere ver esos datos. También el filtrado por contaminante y rango numérico ocurre completamente en el cliente. No se hacen peticiones a Supabase. La primera carga trae las 2000 estaciones y ya de ahí en adelante todo es filtrado local sobre la raya en la memoria. En la parte derecha podemos ver el mapa 3D. Este mapa se hace para que se pueda dar una mayor interactividad, porque es más divertido verlo en un mapa 3D, pero también porque es de una manera más gráfica el cómo está afectando a tu región. Creemos que el mapa 2D sí te lo da, pero el mapa 3D te lo da de una manera mucho mejor y este mapa fue creado usando Mapbox. Bueno, vamos a ver un poco del código. La función que toma la decisión de la visualización, en cuanto a visualización, la decisión más crítica es esta de aquí, la cual son 10 líneas de código, pero hay una decisión de diseño detrás, ya que estos colores no son arbitrarios, sino que son el estándar de la EPA, que es universalmente reconocido. Y la razón de usarlo exactamente así es que los colores operan como señales precognitivas. El usuario procesa el color antes de leer el número, por ejemplo, que el marcador rojo comunica peligro, sin que la persona necesite saber qué es el PM2.5 de 163 microgramos por metro cúbico. También si notamos el primer ward, si el valor es null, devuelve un gris, y esto es importante porque no todas las estaciones reportan todos los contaminantes en cada ciclo horario. Entonces se puso esta parte para que algunos marcadores que renderizaban sin color y pues rompían la lectura visual del mapa. Muy bien, vamos al siguiente demo, bueno, a la parte del dashboard y las recomendaciones. El módulo de gráficas toma los mismos datos de Airnow y los transforma en visualizaciones analíticas con Chart.js. El histograma de PM2.5 por estado usa la misma codificación cromática de la escala Quay en las barras. El usuario lee el riesgo relativo entre estados antes de leer el eje numérico. Y a la derecha está el módulo de recomendaciones. La función de Render Daily Recommendations lee la QI de la estación más cercana y genera recomendaciones en tiempo real. Además, escucha un evento, no recuerdo cómo se llamaba, y un storage event. De modo que si el usuario tiene el mapa abierto en otra pestaña y cambia su estación, las recomendaciones se actualizan automáticamente. Y también hay un set inval de 30 segundos como fallback. Aquí están también los datos reales. Por ejemplo, el verde domina el histograma, donde 12 de las 20 estaciones que se hicieron en esa prueba estaban en una categoría buena, con una query entre 0 y 50. Y el donut de categorías muestra la proporción de forma inmediata sin necesidad de leer ningún número. También estas gráficas son para personas un poco más experimentadas porque sabemos que los usuarios
no sepa mucho de esto, tal vez les dé un poco de flojera entrar a una página web y ver tantas gráficas. Sin embargo, son necesarias para poder reportar todos estos datos de una manera mucho más concisa. Entonces, el gráfico de radar a la derecha compara el PM2.5, ozono y los demás contaminantes con una sola vista multivariable. Y ya con ChatGPT implementamos ese radar con datasets normalizados entre 0 y 100 para que las escalas sean comparables entre contaminantes sin unidades distintas. Ahora viene la parte que yo siento que es la que más diferencia a Maya, la parte de las recomendaciones. Entonces, a la izquierda vemos la pantalla de Health Settings, el cual el usuario declara sus condiciones respiratorias, por ejemplo, el asma, EPOC, alergias, su nivel de actividad física, su tiempo promedio al aire libre, la hora preferida para actividad y su sensibilidad ambiental. Y estos valores se guardan en un local storage y con una función se lee ese perfil y se generan recomendaciones personalizadas con una lógica condicional. Si el perfil dice asma, por ejemplo, agrega la recomendación de tener inhaladores disponibles y si dice deportista, advierte que reduzca la intensidad cuando el AQI supere cierto umbral. Si la sensibilidad incluye migrañas, recomienda monitorear y evitar exposición prolongada. Y las recomendaciones del AQI se agregan al inicio de la RAI con un shift, de modo que siempre tienen prioridad visual. A la derecha, el correo real que recibí el 2 de mayo, en el cual Maya implementa un pipeline de notificaciones. El usuario registra su email en la página web y con una funcionalidad de Supabase, que es una función de email transaccional, se envía el reporte diario siempre a las 8 de la mañana. El correo incluye un resumen general con número de estaciones y un PM2.5 promedio, además de la peor estación del día con su AQI, codificado también con el color. Y la idea es exactamente esta. Maya no espera que el usuario abra la app, sino que le lleva el dato directamente a su bandeja de entrada para que no tenga que estar visitando cada vez que quiera saber el dato sobre el clima. Perdón, el dato sobre la contaminación del aire. Nuestro diseño es centrado en el usuario. Todo lo que vimos responde a cuatro principios de visualización de información que aplicamos de manera deliberada. Primero, la dominancia visual, siguiendo al view, donde el valor AQI es el elemento más grande de cualquier pantalla. El usuario lo ve primero y antes de cualquier texto o leyenda ve el AQI, la calidad del aire. El segundo es la codificación por color. La escala verde, amarillo, naranja, rojo, morado, granate operan como señal precognitiva. No necesitas saber qué es el AQI para entender que el marcador rojo es un problema. Y el tercero, el contexto geoespacial. Los datos siempre están anclados a la ubicación GPS del usuario, que se calcula vía Haversine, sobre las 2000 estaciones. No son datos abstractos de algún lugar del mundo, sino que son los datos de tu colonia. O eso queremos llegar, que sean los datos de tu colonia. Y cuarto, la reducción cognitiva, siguiendo a Monster, un PM2.5 de 127 microgramos por metro cúbico, se convierte en un healthy for sensitive groups y evita una actividad al aire libre. La complejidad técnica desaparece. El usuario necesita saber si puede salir a correr o aprender química ambiental. En cuanto al trabajo al futuro, pues Maya fue diseñada desde un inicio para escalar sin un rediseño estructural, siguiendo cuatro líneas correctas. La expansión a América Latina viene siendo una nueva, un nuevo avance que se tiene que hacer, obviamente. Integrar las redes de monitoreo de México, Colombia, Brasil. Entonces, el esquema actual ya lo soporta y también soporta nuevos contaminantes que se le pueden agregar. Entonces, también tenemos como un pensamiento de las alertas push y personalizadas por perfil de salud usando la web Push API y la realidad aumentada con WebXR para para visualizar concentraciones en el entorno físico del usuario. Entonces, hacer tangible lo que realmente no se puede ver. Llegamos a la parte de las conclusiones, en donde tenemos cuatro ideas que hay que llevarse de esta presentación. Número uno.
Los datos no crean conciencia por sí solos. 2000 estaciones con lecturas horarias existen desde hace años y lo que no existía era una interfaz que los hiciera relevantes para una persona sin una formación técnica o que obviamente no quiera estar visitando estos datos diariamente. Dos, el diseño es el puente entre la ciencia y la sociedad. Si aplicamos los principios de Few y Munzner sobre datos ambientales reales, se reduce efectivamente la brecha entre el conocimiento especializado y la comprensión cotidiana. El punto número tres es la personalización, la cual convierte el dato abstracto en una información bastante relevante. A nosotros siempre nos va a afectar más lo que veamos como algo más cercano y siempre nos va a interesar algo que se adecue a nuestras necesidades. Entonces, un perfil de salud guardado en el local storage y las condiciones producen una recomendación que un médico le daría a su paciente. Bueno, no a nivel tan grande, pero sí unas recomendaciones que te puede hacer un médico pues no hace falta que salgas el día de hoy porque la calidad es tal. Tampoco hace falta un modelo de Machine Learning hasta ahorita, aunque sí se está desarrollando y se desarrolló uno, pero no se incluye en la presentación actual por problemas de implementación. Sin embargo, estos modelos lo olvidé mencionar en las mejoras a futuro, se incluirán en la nueva versión y servirán bastante para que el usuario pueda ver la contaminación del aire que habrá el día siguiente, pero hasta ahorita no hace falta ese diseño para que nosotros podamos conocer al usuario y para que el usuario pueda seguir estas cosas. Y también como cuarto, la arquitectura importa tanto como la interfaz. Si no tienes el esquema correcto del PostgreSQL sin la vista con el district on o sin la función HarborSign, sin el pipeline de Resend, nada de lo que se vería en pantalla sería posible. Entonces, la visualización y la ingeniería de datos no son mundos separados. Por último, les dejo aquí mis referencias. Están citadas también a lo largo de la presentación y ha sido un gusto.